Chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Por favor, vamos activando sus camaritas para que vayamos empezando la clase. Miles de disculpas por el retraso de media hora que tuvimos. Van a disculpar. Tuve algunos percances con la computadora, pero ya, todo muy bien. El día de ayer me mandaron mensajes, tal y como les había dicho, que si tenían alguna duda me escriban al interno. Y hubo dos compañeras que me enviaron mensajes para consultarme qué diferencias había entre el Newton y el Newton específico ya al tratar de Pricos, Gracos y resto. Así que para ya estar esperando a sus compañeros y empezar la clase, les pregunto a ustedes, ¿qué diferencia creen que exista? El día de ayer hemos hablado de la pirámide de contribuyentes, donde están los Pricos, los Gracos y el resto que está por debajo, ¿no? En este resto también ya están lo que son el régimen simplificado, etcétera, o sea, ya debajo de la pirámide. Pero dentro de esta pirámide vamos a tener también lo que es el Newton y el Newton específico, ya más técnicamente hablando con todo lo que se refiere a la presentación de estados financieros, presentación de documentación, etcétera, dentro de impuestos nacionales. Entonces, la pregunta es, ¿qué diferencia hay, entre comillas, entre un Newton y un Newton específico? Eso es lo que me consultaba su compañera. Y la pregunta va para ustedes. ¿Qué creen que hay de diferencia entre estos dos? Vayan activando sus cámaras, por favor, Alberto, David, Luz, Rodrigo, Cristian, Leslie, Fernando, Rubén, Elena, Eric. ¿Qué diferencia creen que existe entre el Newton y el Newton específico, chicos? Araceli, Eric, Jimena, Rubén, Franklin, Rodrigo, activen sus cámaras, por favor. Gracias, Leslie, Jimena. La pregunta del día de ayer de su compañera era para un estudio que estaba realizando y quiero que entiendan que en el aspecto cuando ya uno va a inscribirse prácticamente a impuestos nacionales, primero que te categorizan ya sea como gran contribuyente, que son los GRACO, que hemos dicho que solamente son 100, que hay una lista y que ahí están los más grandes contribuyentes como la empresa minera Manquil, que es uno de ellos. Por otro lado, la Cervecería Nacional Boliviana, que también está dentro de esos, etcétera. Son 100 empresas dentro de ese margen. Posteriormente vienen los PRICOS, que son los principales contribuyentes, perdón, los grandes contribuyentes, los GRACOS, y por debajo estaría el resto. ¿Qué es lo que pasa cuando ya te ponen como un Newton y un Newton específico, ya más propiamente en la área técnica de impuestos nacionales? El Newton especialmente son para los PRICOS y para los GRACOS, porque ellos están obligadísimos a presentar estados financieros y toda la documentación de ingresos y gastos a nivel mensual. A diferencia de los Newton específicos, que serían el resto, que no están obligados, todos obviamente, no están obligados a presentar esta documentación mensualmente. Pero ya el 2015 nos dice, no importa si resto es Newton específico, porque va a seguir como Newton específico, es decir, todos nosotros somos Newton específico, pero nos dice, va a existir Newtons específicos que puedan presentar su documentación también mensualmente. Entonces, nos han dividido entre los Newton específicos en tres, categoría A, categoría B y categoría C. Los de categoría C son los más alejados de sectores más rurales que no presentan y que no están dentro de algunos parámetros. Los B, que están dentro de los comunes como profesionales, etcétera, que no tenemos que presentar totalmente y anualmente. Y los de categoría A, que sí están dentro para poder presentar los estados financieros. ¿A qué me refiero con esto? A que puede haber incluso empresas unipersonales que tengan, obviamente, en el momento de que se van a inscribir y tengan un capital por encima de los 50,000 bolivianos, que sean quienes a partir de ese momento, a pesar de ser Newton específico,
ellos tienen que declarar, tienen que demostrar todo su movimiento económico mensualmente a través del libro de compras y ventas, etcétera. Entonces existe esa categoría tanto de Newton que extremadamente están obligados los Newton a presentar mensualmente. Aparte de que estos Newton, como grandes contribuyentes y como principales contribuyentes, sí o sí tienen que facturar electrónicamente, sí o sí tienen que facturar por línea, a diferencia del resto, que el resto, a pesar de ser Newton específico y presentar anualmente o mensualmente, ellos pueden tener facturación manual. Entonces, esas serían las diferencias que existen entre el Newton y el Newton específico para una de las compañeras que me preguntó el día de ayer, que creo que quiere hacer su trabajo de investigación al final de, del diplomado, obviamente, ¿no? Entonces, si ustedes también quieren hacer algo, pues ya me pueden estar consultando de acuerdo al tema que estamos avanzando ahora. Pero esto ya es un poco más técnico porque ya impuestos nacionales te lo va a ir subdividiendo de acuerdo a tu monto de ingreso y a tu capital. Entonces, como hemos mencionado, si tienes una capital por encima de los 50,000 bolivianos y ese movimiento económico obviamente se supera, pues sí vas a tener, a pesar de ser Newton específico, vas a tener que mandar toda tu información mensualmente. Los abogados, los consultores, etcétera, son Newton específico, pero sí lo hacen anualmente. Entonces, ya en impuestos nacionales, cuando uno se va a inscribir, ya le sale automáticamente si es categoría A, categoría B o categoría C. ¿Ok? Eso ya es dentro de la normativa interna que se tiene en impuestos nacionales. Bien, entonces ya vamos a comenzar con la clase. Les voy a compartir las diapositivas para el día de hoy y vamos a hablar sobre este tema de precios de transferencia. El día de ayer ya hemos hablado de todo lo que es los paraísos fiscales, que el día de hoy también vamos a ver, porque sí hay normativa de precios de transferencia, sí hay normativa de paraísos fiscales, que a pesar de la pandemia, obviamente ahora no se están haciendo mucho uso, pero sí existe. Entonces, ¿qué nos dicen los precios de transferencia? Ya entrando más al contexto de la clase para el día de hoy. Nos dicen, los precios de transferencia en realidad son los precios de bienes y servicios transados entre entidades vinculadas. Es decir, como les hemos explicado el día de ayer, es un precio de un bien o un servicio traspasado de entidad vinculada. Yo como Bolivia, yo como empresa situada en Bolivia, voy a crearme otra empresa, ya sea en un paraíso fiscal o ya sea en otro país, para que obviamente esa empresa me compre o me venda un producto. Pero como esa empresa va a ser mía, pues va a ser y me va a vender en el monto que yo quiera, como yo quiera y donde yo quiera. Entonces, estos precios de transferencia, dice, están transados entre entidades vinculadas. ¿Vinculadas por qué? Porque tiene que sí o sí tener una conexión conmigo. Por otro lado, para el contribuyente, dice, funcionan como una herramienta de planificación fiscal para la administración tributaria, que son para el medio de eliminar la erosión de bases imponibles. Es decir, entonces, esto hace que los contribuyentes puedan crear a través de estos precios de transferencia para que puedan evitar, obviamente, el pago de sus impuestos. Y ahí nos viene el término y el principio de libre concurrencia, que presupone que las transacciones entre partes vinculadas se lleven a cabo según lo harían partes independientes. Precio de transacción debería de ser valores del mercado con arm's length. Es decir, esto nos dice, a pesar de que usted tenga empresas vinculadas y usted se pueda crear para evitar la imposición, etcétera, nosotros como Estado nos vamos a poner un escudo. Y ese escudo va a ser prácticamente que el precio de la transacción que usted pueda realizar tenga que tener valor en el mercado. Como por ejemplo ayer estábamos hablando de las chaquetas. Las chaquetas, entonces yo lo voy a vender a 200 bolivianos. Y ahí un ratito me diré impuestos nacionales me va a decir, el precio del mercado no es de 200 bolivianos de esta su chaqueta, sino que el precio del mercado en el extranjero va a ser, no sé, de $1,000, si es que yo quería venderlo a $5,000, ¿no? Entonces ya te pone un parámetro el Estado para poderte llevar, especialmente con este principio de concurrencia, que lo llamamos arm's length. Entonces, nos dice, estos precios de transferencia regulan las transacciones entre empresas multinacionales. Hemos dicho que a nivel mundial trabajan para que éstas se celebren cumpliendo el principio de arm's length, es decir, que existan precios de mercado
ya internacionales, que dice, significa arm's length el precio justo. Es decir, no puedes vender tu producto por menos precio, no puedes vender tu producto por encima del precio, sino por un precio justo que te lo va a decir también ya dentro de la normativa de cada país para que tú puedas tener esto igualado y por lo menos que no refleje bajadas y subidas en el pago de tus impuestos. Es decir, la distribución de utilidades acorde a activos, riesgos y funciones y también la distribución de utilidades acorde a activos, riesgos y funciones adecuada, nos dice, a la tributación internacional y a los tratados de doble tributación. Entonces, para determinar ya estos precios de transferencia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Uno, determinar si existe el vínculo entre entidades. Para empezar, y para hablar de precios de transferencia, tiene que el Servicio de Impuestos Nacionales detectar que realmente las dos empresas, a las cuales una está vendiendo, la otra comprando y la otra vendiendo, tiene que tener un vínculo, tiene que tener por lo menos un socio ya inmiscuido en todo este aspecto de los precios de transferencia. Y por otro lado, debe existir operaciones de ingresos, dice, de costos y aducciones de lo que se trata ya los precios de transferencia. Es decir, que tiene que haber menos costos, menos deducciones o más costos y más deducciones. Entonces, ya entrando ya con la introducción de los precios de transferencia, nos dicen las diapositivas que todo lo que se refiere con precios de transferencia ya surgió durante la Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1918 y surge como una necesidad de tipo preventivo más que operativo. Preventivo por el espacio de que obviamente yo quiero vender mis productos o yo quiero vender mi mercancía y yo tengo que hacer este tipo de transacciones, pues tomo precaución de sacarlo del Estado. Entonces es lo que sucedió en ese momento. En 1915 nos habla la historia, en Gran Bretaña es el primer país que se estaría ocupando con el tema de precios de transferencia y posteriormente le estaría siguiendo Estados Unidos, posteriormente México y a nivel internacional después de la Segunda Guerra Mundial. Eso para que ustedes puedan conocer un poco de lo que es también la historia. Entonces, dentro de los parámetros y conceptos de precios de transferencia nos dicen que son lineamientos para evitar que con actos comerciales provoquen efectos fiscales o nocivos en el país donde se generan las utilidades. Por otro lado, es el de crear elementos que permitan verificar que las operaciones de los contribuyentes sean reales. Entonces, si yo en algún momento creo una empresa lejos o está vinculada conmigo, lo que va a hacer Impuestos Nacionales va a tener que realmente calificar que esa transacción ha sido efectiva o ha sido real. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo transfiero mis cosas, o sea, obviamente no me voy a estar poniendo una deuda siendo mi misma empresa. Entonces, uno de los mayores controles que tiene que tener Impuestos Nacionales es el poder identificar esta, esta conexión que tienen con estas empresas vinculadas. ¿Quiénes son los sujetos de estos precios de transferencia? Las anteriores clases estamos hablando que dentro de cada impuesto existe un sujeto activo, que sería el Estado, y un sujeto pasivo, que sería el contribuyente. Y en este precio de transferencia nos dice, los sujetos pasivos son los que celebran operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero y a quienes les aplica el procedimiento de precios de transferencia, que son las personas morales que residen en el país, personas morales que residen en el extranjero, personas físicas, establecimientos permanentes y bases fijas de los residentes en el extranjero, asociaciones, fideicomisos, etcétera, 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 que obviamente que tengan que generar una vinculación entre ellos. Caso contrario, no se considera precio de transferencia. Entonces, nos dice, tiene que sí o sí ser una persona que esté dentro del país o que esté fuera del país, que sean personas físicas de las que se hablen y obviamente que tenga, y lo más importante, que haya una vinculación para particularmente entre estos dos, entre estas dos empresas. Y de eso nos vamos a ir al establecimiento permanente, que nos dice que es cualquier lugar de negocios en el que se desarrolla total o parcialmente actividades empresariales
que se entenderá entre ellos las sucursales, las agencias, las oficinas, las fábricas, los talleres, las instalaciones, las minas, las canteras o cualquier lugar de explotación o extracción de recursos naturales. En México, por ejemplo, dice, se considera un establecimiento permanente cuando un residente en el extranjero actúa en el país a través de una persona física o moral. ¿Qué quiere decirnos esto? Que dentro del establecimiento permanente, ya sea en México, ya sea en Bolivia, cualquier lado, un residente tiene que actuar en el país a través de una persona física o moral. ¿Qué nos quiere decir moral? Nos quiere decir que en algún sentido tiene que tener ya su jurisdicción. Es decir, si yo llego de otro lado y quiero establecerme permanentemente, pues voy a tener que actuar a través de mi país ya de acuerdo a lo residente para poder, obviamente, evitar o para poder pagar mis impuestos. Dentro de los conceptos de precios de transferencia nos dice, están actos relacionados con dos o más personas o grupos de personas que participen directa o indirectamente en la administración de control o capital u otros. Entonces, tiene que haber esta relación de las empresas con precios de transferencia donde dos o más personas o grupos de personas estén vinculadas, nos dice. Y estos ingresos son atribuibles a los que provengan de actividad empresarial, que se está desarrollando, así como los que deriven de enajenación de mercancías o de bienes muebles en el territorio nacional. Y por otro lado, también las sociedades de los establecimientos incurridas para la atención. Todo esto ya dentro de lo que es también prácticamente la base y los conceptos de precios de transferencia. Por otro lado, nos habla que dentro de los precios de transferencia existen operaciones financieras susceptibles a ser verificadas a través del procedimiento de precios de transferencia, en el cual la autoridad tiene que aplicar dicho procedimiento tomando en cuenta los elementos pertinentes de cada operación, si aún se trata de operaciones a título gratuito. Las de financiamiento, que como hemos dicho el día de ayer, hay países que te van a financiar en el momento en que tú demuestres que existe también ya una explotación o un trabajo de acuerdo a nivel internacional. Por otro lado, la prestación de servicios, el uso, el goce y o enajenación de los bienes tangibles, la explotación o transmisión de la propiedad o de un bien intangible y la enajenación de acciones, que es lo más, pero lo más importante. Antes de ingresar a lo que son las de financiamiento, que es el crédito principal, nos dice, que nos habla del plazo, las garantías, las solvencias y la tasa de interés, y estas operaciones deben a su vez llevarse a cabo entre partes relacionadas. Ahí están las de financiamiento dentro de lo que son también ya las operaciones sujetas a los precios de transferencia. El uso o gozo de enajenación de bienes inmuebles nos quiere decir todos los bienes tangibles, los cuales obviamente van a generar un precio de adquisición o van a generar un costo de mantenimiento y de esta manera se va a generar un impuesto. La explotación y transmisión de propiedad del bien intangible son obviamente los que van a evaluar, los que tienen, ahí nos dice, la suma total de pagos o de regalías cobradas en base a la producción, ventas, utilidades y otras medidas en concesión, como también las patentes, los registros recíprocos, que obviamente se esté teniendo dentro de la propiedad del bien intangible. Y la enajenación de acciones, que nos habla del capital contable actualizado de la emisora, el valor presente en las actividades de flujos, etcétera, 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 que nos va a hablar de la enajenación de prácticamente de todo lo que se refiere a los movimientos económicos que vamos a tener. En este concepto de precios de transferencia, nos dice, la configuración de precio de transferencia en nuestra legislación estaría regulada también por el impuesto a la renta, precepto que define el método en el caso que deben emplear para cuantificar los precios. El método de precio no comparable, no controlado, el precio de reventa en el cual va a tener manejo Bolivia sobre cómo se va a vender y cómo se va a revender. Por otro lado, el método de costo adicionado, el método de participación de las utilidades, el método residual de participación de utilidades, el método de márgenes de transacciones y de la utilidad de operaciones y métodos estadísticos.
Pero a través de todo esto, vamos a ver este otro diapositiva, donde nosotros ya tenemos una legislación ardua que nos va a hablar de este marco jurídico de precios de transferencia. Entonces, si bien Bolivia ya desde el 2015, 14 más o menos, ha tenido que venir sufriendo con estos altibajos de los precios de transferencia, paraísos fiscales, etcétera, pues ha sacado una normativa jurídica respecto a este tema de precios de transferencia, que es la Ley de Promoción de Inversiones número 516 del 5 de abril de 2014, la Ley de Precios de Transferencia, que es el 549 de 21 de julio de 2014, el Decreto Supremo 2227 de 31 de diciembre del 2014 y su Reglamento de Precios de Transferencia, la Resolución Normativa de Directorio 0815 del 30 de abril del 2015 y la nueva, que es el Decreto Supremo 4298, que también ya está dentro de lo que es la plataforma. ¿Qué nos habla la Ley de Promoción de Inversiones? La Ley 516 define, nos dice el artículo 4, como los precios de transferencia, como aquellos resultantes de las transacciones u operaciones realizadas entre empresas vinculantes, considerando las afectadas entre matriz, filiales y o subsidiarias de las cuales menos una se encuentra domiciliada en el país, por el pago de bienes o servicios u otras operaciones que puedan ser distintos a los pactados entre empresas independientes. Entonces, esta ley nos dice muy bien, aquellas empresas vinculadas que obviamente estén tanto su matriz, filiales, sucursales, etcétera, se encuentren solamente domiciliadas en un país. Ahí en ese momento se va a generar ya esta empresa vinculada que pueden ser pactadas o pueden ser independientes. Por otro lado, la Ley de Precios de Transferencia, la 549, modifica el artículo 45 de la Ley 843 e incluye los artículos 45 bis y 45 ter, redefiniendo, nos dice, el principio de arm's length. Arm's length, el precio justo, como ustedes se acuerdan, el precio justo, no se olviden, por favor. O principio de plena concurrencia, que consiste fundamentalmente en que las operaciones realizadas por partes no independientes sean vinculadas, se cuantifiquen, dice, impositivamente a valores del mercado. El alcance de vinculación o el establecimiento tiene 6 métodos para la determinación de precios. Por otro lado, nos habla de la introducción al concepto de plena competencia. Las compañías vinculadas a otras naciones o en el exterior deberán llevar a cabo sus operaciones conforme a la realidad económica según hubiera sido afectada entre partes independientes. Caso contrario, la Administración Tributaria posee la facultad de efectuar ajustes o revalorización correspondiente al artículo 45 bis. Es decir, después de todo lo que se ha tenido y todo lo que hemos hablado ayer, que una empresa puede crear, puede incluso llevar a paraísos fiscales, Bolivia ha querido poner un alto a partir del 2014-2015 en este tipo de situaciones que se está registrando en el país o que se ha registrado en el país a través de esta normativa. Entonces nos dice, sí o sí nosotros vamos a tener que controlar. Y como vamos a estar dentro del principio de arm's length, el precio justo, no vamos a permitir ni que usted, ni que el otro, ni sus empresas vinculadas puedan pagar menos del precio justo. Y ahí nos dice esta ley, los contribuyentes obligados son las obligaciones formales que estarían comenzando a regir a partir de septiembre del 2015 y para cada contribuyente se determinará conforme a la materialidad del monto u operaciones vinculadas acumuladas en el año. Ejemplo, mayores a 15,000 bolivianos, aproximadamente $2,200, obligados a presentar formularios electrónicos 601, la declaración jurada. Entre los 7,500 a 15,000, aproximadamente $1,100 a $2,200, estarían obligados a presentar formulario 601. Y por menores a los 7,500 y menores, digamos, a los que es ya en dólares, $1,100, estarían obligados a conservar la documentación para demostrar las operaciones con esas empresas vinculadas que afectaron los precios de mercado o los ajustes necesarios realizados. Los métodos que vamos a usar y que van a usar a nivel Bolivia son los métodos aceptados por la Administración Tributaria.
que son acogidos por el método del precio comparable no controlado y el precio de reventa, el costo adicionado, la distribución de utilidades del margen neto no tradicional y conjunto de métodos de precio notorio de las transacciones de mercado, nos dice, ¿no? Transparentes o cualquier otro cuando no resulte posible la utilización de 6 anteriores. Por otro lado, el Decreto Supremo 2227, el Reglamento de Precios de Transferencia, nos va a describir 6 consideraciones de relaciones entrevinculadas, que es definir las obligaciones del sujeto pasivo en operaciones vinculadas, registros contables de forma independiente, realizar operaciones comerciales o financieras a precios de mercado, y por último, presentar al SIM un estudio de precios de transferencia sobre las transacciones vinculadas. ¿Qué nos quiere decir esto? Nos dice, muy bien, entonces, antes de que usted pueda pensar en tener una empresa vinculada, pues va a tener que, uno, primero presentarme sus registros contables de forma independiente, tanto de la otra empresa como de esta. Vamos a tener que realizar sus operaciones comerciales o financieras a precios del mercado. Usted no puede vender más caro, no puede o comprar más barato. Y por último, tiene que presentarme un estudio de precio de transferencia sobre las transacciones vinculadas. Es decir, si usted demuestra que esta transacción vinculada es realmente real, pues entonces adelante. Mientras usted obviamente no sea el mismo o la misma, en este caso el sujeto pasivo, para que pueda evitarse también ya controversias con la doble imposición. La documentación e información complementaria a ser presentada por el sujeto pasivo son los siguientes: la identificación completa del sujeto de las personas naturales o jurídicas, la descripción de la actividad desarrollada, descripción de las características importantes de volúmenes de las operaciones con partes vinculadas, el número de identificación y registro tributario de la parte vinculada, estrategias comerciales vinculadas, fijación que desempeña el sujeto pasivo dentro de la operación vinculada desde el punto de vista comercial o industrial. Y también el Decreto Supremo 2227 nos habla sobre el método de determinación del valor. ¿Qué es esto? Entonces, si existen dos empresas, ya sea en Argentina y en Bolivia, tenemos que demostrar o tienen que demostrar, ya sea impuestos nacionales, que existe una vinculación. Si no existe una vinculación, pues cada uno va a presentar sus estados financieros para que Bolivia pueda conocer a través de impuestos nacionales todas las operaciones que se están llevando a cabo. ¿Y cuáles van a ser los métodos? Porque obviamente si nos hablan del principio arm's length, que es el precio justo, nos va a decir, muy bien, usted me habla de precio justo. ¿Cuál es ese precio justo? ¿Qué método va a usar? Entonces ahí vienen los métodos que están dentro del Decreto Supremo 2227, su reglamentación de precios de transferencia, que nos habla del método de precio comparable no controlado, es decir, van a comparar con otro estado, pero no lo van a controlar, no lo van a detener. Puede aumentar, puede bajar, puede subir, pero no va a estar ahí. Método de precio de reventa, es decir, cuánto costaría ya teniendo una reventa. El método del costo adicionado, que puede que te incluya transporte, puede que te incluya otra cosita más de gasto, por eso dice costo adicionado a todo ese manejo o toda esa mercancía, ¿no? Dentro de esos ejemplos. Por otro lado, el método de la distribución de utilidades, el método del margen neto de la transacción y el método del precio notorio en las transacciones del mercado transparente. ¿Cuál es el objeto de esta RND? Es establecer el marco operativo para el cumplimiento de las obligaciones referidas a la documentación e información a presentar características. Es decir, tanto si tú eres un Newton o un Newton específico, pues vas a tener que abarcarte dentro de esta RND y vas a tener que cumplir con tus obligaciones para la presentación de documentación e información. Esta misma RND nos habla de sujetos obligados a presentar la información, los cuales ya lo hemos mencionado también líneas arriba. Y ahí está el reconocimiento de las operaciones como partes vinculadas, el porcentaje de la participación, la relación, la norma contable, tanto internacional o la nacional, y ustedes van a poder buscar en el internet también la NIF 10, la NIF 27, la NIF 28, la NC8 y la NC7, que nos va a hablar de cómo
se tiene que invertir, cómo se tienen que presentar estados financieros, cómo tiene que ser la inversión, las asociaciones, los negocios conjuntos, etcétera. Todo esto dentro del reconocimiento de operaciones de partes vinculadas. Y obviamente como se engranan más bien subsidiarios, negocios conjuntos y asociaciones, pueden realizar transacciones de partes recurrentes de relación o no podrían, y pueden tener efectos sobre resultados de la situación financiera de una identidad. Los ejemplos están bien claros y los vamos a leer. Dice, una identidad que vende bienes a su controladora de costo podría no hacerlo en esas condiciones a otro cliente. Es decir, ¿qué es lo que pasa cuando yo tengo una empresa, ya sea de, pongámoslo, de repuestos? Entonces, tengo que vender mis repuestos a un costo que obviamente no le voy a vender a otro cliente. Si es mi misma empresa, pues mis herramientas los voy a vender, ya sea para tener este precio de transferencias y evitarme la doble imposición, los voy a vender en menos costo. Los voy a vender en 30 bolivianos cada uno. Pero obviamente, si no tendría que venderle a esa persona, pues yo no podría venderle a otra persona 30 bolivianos. Eso es algo ilógico. Tendría que venderle a 50, a 100. Entonces, eso es como un ejemplo que obviamente está característico dentro de las operaciones entre las partes relacionadas. Por otro lado, nos dice las transacciones entre partes relacionadas pueden no realizarse por los mismos importantes y entre partes carentes de una relación. La subsidiaria puede determinar sus relaciones en contraentidad ajena al grupo con la que se mantengan lazos comerciales en el momento de la adquisición por su controladora, y otra subsidiaria que se dedique al mismo tipo de actividad que la tercera anterior ajena al grupo. Una subsidiaria puede recibir instrucciones de su controladora para no llevar a cabo actividades de investigación y desarrollo. Y ahí está la determinación de la NIC 24, la determinación de las partes, que obviamente nos está hablando de una determinación de partes relacionadas a través de un control que va a ir con la matriz, las subsidiarias, negocios, entidades, dueños de la agencia. Y por otro lado va a ir la influencia significativa de lo que yo estoy queriendo que se pueda viralizar o pueda tener esta influencia, y la gerencia clave y personal. El NIC 24 nos habla de algunas revelaciones, que es la naturaleza de las relaciones que tenemos, el importe de las transacciones o el resultado del contenido, los tipos de transacción, volumen y valor de las transacciones, políticas de precios, saldos al final del periodo, nombre de matriz, y obviamente tenían que identificarse ya con el país de residencia, porcentaje de participación, si es afiliada o no a una sociedad significativa, para que ustedes puedan ya manejarse dentro de estos aspectos de la NIC 24. Y esta misma RNT nos habla de la normativa que no está describiendo los conceptos claves para el control de influencia significativa, aspectos necesarios para el reconocimiento de una relación entre partes vinculadas. Es decir, que hasta el momento, a partir del 2015, no existe una normativa legal que realmente pueda abastecer o pueda solucionar ese tema de lo que es también la doble tributación, por un lado, aparte de nuestros convenios, los precios de transferencia y especialmente el tema de los paraísos fiscales. Pero nos dice, se debería emitir un pronunciamiento para la identificación de políticas de precio. Es decir, si estos bolivianos no quieren hacer una ley que ayude a los precios de transferencia, por lo menos haremos que el precio y política del precio se mantenga para que sí pague lo que tenga que pagar. Y no importa si lo vende afuera más caro, sino que aquí se va a controlar esa alta o esa baja para poder definir los precios. La aplicación práctica y efectiva se debería realizar en la inclusión del formulario 105, nos dice el facilito, como un apéndice de relevamiento de la información de partes vinculadas, para un estado de reconocimiento, para un adecuado reconocimiento y registro contable de las transacciones entre partes vinculadas, que se refiere a la aplicación de normas internacionales como las NIC y las NIF. Y ya para concluir nos dice, solo la norma interpretada justamente se debe considerar norma jurídica del derecho tributario, que lo hizo conocer Hensel. Entonces, para ya llegar al filo de la clase,
vamos a tener en cuenta que estas empresas que se tienen que vincular, tanto como les he explicado el día de ayer, y esto obviamente ha sido para que ustedes conozcan la normativa de la cual se está trabajando en Bolivia, tiene que sí o sí tener estas fronteras que va a dividir. Una empresa vinculada que tenga acá en Bolivia y que tenga una vinculación en otro estado. Que yo tenga que venderle en precio o en más precio, precio bajo, precio alto, estos mis materiales o esta producción o esta actividad, etcétera. Mientras no se realice esto, perdón, mi cámara está apagada. Mientras no se realice esta actividad de separación y que se pueda encontrar este convenio o no se pueda tener esta interrelación de una empresa de otro país con la que está en Bolivia, no se va a hablar de precios de transferencia. Sí o sí tiene que haber esta vinculación, obviamente resaltando un poco de lo que son los precios, pero ahí Bolivia ha independizado y ha dicho, no, aquí no me van a hacer eso y nos vamos a entrar al principio de ARMLEC, el precio justo, que es lo único que podemos controlar. Te damos un precio para que salgan los productos de tu país, salgan los productos del país, pero ese es el precio justo, no puedes darlo menos, no puedes darlo más. Por lo menos tienes que llegar al precio justo. Entonces, básicamente, no existe mucho sobre lo relacionado de precios de transferencia en Bolivia. El 2014, el 2015 sí se habló porque mucho más antes de eso habían vinculaciones, habían trabajos, había paraísos fiscales, etcétera. Pero a partir del 2015 bajó un poco y ya no, y hasta ahora se ha mantenido con la misma normativa legal y no han cambiado otra normativa, no han aumentado, no han investigado para que obviamente Bolivia y tanto impuestos nacionales como la aduana vayan controlando estos aspectos. ¿Ok? Entonces, la normativa ya lo tienen. Estas diapositivas las voy a subir también a la plataforma para que ustedes lo puedan verificar y ustedes ya estén al tanto. ¿Alguna pregunta antes que les mande a grupos para que puedan trabajar hoy día? Vamos a ver, son 20 participantes y les vamos a mandar a 4 grupos. A 4 grupos y ustedes en cada grupo van a analizar referente a la clase de ayer. Van a analizar si a Bolivia le convendría o no le convendría ser un paraíso fiscal. ¿Les parece? ¿Qué pasaría en algún momento si ustedes pueden sacar una tesis y dicen, pues bueno, creo que a Bolivia le conviene ser paraíso fiscal, no le conviene tributar porque la gente ya no quiere pagar impuestos, la gente ya no quiere saber de pagar multas, sanciones, de estar ahí al tanto, es más, quiere invertir en Bolivia, quiere, en vez de que todo el mineral que roban en Potosí y se lo llevan y existe todo este tipo de conflictos, y si lo sacan del país, no lo sacan, etcétera. ¿Qué es lo que pasaría si realmente Bolivia se convirtiera en un paraíso fiscal? ¿Da? ¿No da? ¿Qué es lo que pasaría según ustedes y su entendido? ¿Ok? Espero que hayan leído ayer sobre el tema de paraísos fiscales, como les había mencionado, porque los PDFs que les he puesto también, eso les va a servir de mucho. Vamos a tener 15 minutos para que puedan trabajar en grupos y luego van a escoger a un representante para que digan si sí o no. ¿Puede Bolivia entrar a convertirse en un paraíso fiscal o le conviene o no le convendría entrar a un paraíso fiscal? ¿Ok? ¿Alguna pregunta respecto a los grupos? Este su análisis va a valer 10 puntos, por favor. Entonces van a escoger muy bien a la persona a la cual va a poder o no va a poder detallar si es que a Bolivia le convendría ser o no ser un paraíso fiscal. O por qué tendría que ser o por qué no. ¿Ok? Bien. Ya están creados los grupos, chicos. A partir de este momento van a tener 15 minutos para que puedan trabajar. Voy a estar entrando a cada sección y a cada sala para poderles escuchar, ¿ok? Pueden entrar a sus grupos, por favor.
Hola Eric, ¿qué tal? ¿Con qué más estamos? Vamos a hablar en Nosotros. fin. Somos el uno, ¿no? Estamos Sí, ahora qué vamos a hacer. Yo escojo al Josué para que exponga. Yo corte. también. De Corcho, acuerdo. Josué. Corchazo. Ah, chicos, mi Pues, internet está mal, no he tomado buenos apuntes hoy día, ayúdenme. Más bien están buscando algunos datos sobre esto de los paraísos fiscales. A ver, estoy ya, buscando. Voy a buscar. pues sí. Pero ahorita hay que ver si a Bolivia le convendría ser un paraíso fiscal o no. ¿Qué tal si damos nuestro punto de vista a cada uno de nosotros, así de manera breve? Ya. O sugerencia, también podemos tomarnos 5 minutos y ver exactamente el tema y recién dar opiniones en cuanto ya leamos, bueno, las mejores partes del texto, digamos, bueno, del PDF que ha subido. Yo Sí, no de acuerdo. encuentro. ¿Eso en qué tema está en el eso de los paraísos fiscales? Creo que es el tema 3 o 4. No ingreso. El tema 3. Dale, y de una vez, escojamos chicos, a votación de una vez, democráticamente. ¿Quién va a hablar? ¿Cuál sería, pero uno de los factores por los que le convendría ser un paraíso fiscal?
¿Qué opinas, Fernando? No se opinen algo, bros. Nadie dice nada. Yo estoy tratando de leer o tratar de hacer algo. Nada. El que más han encontrado, chicos. Yo he encontrado mm, este pedazo de noticia que dice por qué están en el auge de los paraísos fiscales, por qué están en el auge los paraísos fiscales a pesar de ser tan odiados y tan combatidos, dice. Un artículo de noticia, ¿no? Chicos, ahora quién elegimos. Pero ya le hemos dicho al principio, Josué, vos vas a ser. No, Franklin, mi internet está bajo y no escucho muy bien. ¿Han podido leer la documentación? Sí, Y ahora sería bueno que estemos dando nuestras opiniones. sí, así para tener una conclusión final, ¿no? Tal vez una conclusión, digamos, agrupando todo ello y sacar una conclusión única. ¿Hacemos el consenso, compañeros? Claro, podrías empezar, por favor. Bueno, está bien. Bueno, en lo que he leído, ¿no? Y en lo que he entendido, un paraíso fiscal es simplemente una institución eh, que tiene por objeto de hacer evadir los impuestos de una empresa hacia un estado o también que pague bajos recursos económicos al estado. Eso se entiende por, digamos, por síntesis de lo que he leído sobre paraíso fiscal. Y mi punto de vista de que a Bolivia le llegaría a perjudicar en mucho si es que existiera un paraíso fiscal en Bolivia, ya que Bolivia cuenta con simplemente 11.000 millones de habitantes y somos pocos, entonces yo creo que nuestro estado entraría en una crisis económica. Mm, mm, por ende, tampoco vienen muchas empresas a nuestro estado por muchas situaciones, ¿no? De que nuestro estado no tiene salida al mar y demás cuestiones, entonces
es un poco muy amplio para poder tal vez marcar esto de que no sería beneficioso que existiera un paraíso fiscal en nuestro territorio. Bueno, en el estado boliviano, ¿no? No sé si están de acuerdo con lo que dije, compañero. Bueno, yo creo que habría que ver algunos puntos. Por ejemplo, pucha, es que el hecho de ser un país, digamos, como paraíso fiscal, considerado como paraíso fiscal, es sobre todo por perjudicar a otros países, digamos, y más a los subdesarrollados, digamos, ¿no? Eh, no sé, yo creo que, en mi opinión, yo creo que, ay, no sé, sí podría beneficiarnos quizás, Sí, pero también hay una desventaja, ¿no? Al ser un paraíso fiscal, tenemos poco ingreso arancelar o bueno, otros tributos, ¿no? Entonces, sí, ay, no sé, yo creo que igual es para analizarlo un cacho, no sé qué dicen los demás. sí, sí. Yo creo que podría ayudarnos un poco más porque nosotros somos, digamos, un país con mucha Súper riqueza desarrollado. natural. Ah, sí, pero no Entonces, lo explotamos. no sé, estoy viendo que tampoco hay, a ver, son 100 contribuyentes los que pagan ahorita, ¿no? Sí, Los que están en lo sí, más alto. y es poco, y Y, es poco. y es Frente poco, a ¿no? O otros sea, países. son 100, digamos, no creo que todas sean empresas mineras, pero quizás se encuentran entre esos 100 contribuyentes esas empresas. Entonces, imaginemos que, no sé, pues seamos un país, un paraíso fiscal y que varias empresas extranjeras vengan, inviertan y nos paguen quizás una poca tributación, pero ya tendríamos un ingreso también. Pero habría que analizarlo un poco, no sé qué dicen los demás, qué opinan. Ujú, Yo sí, estoy de acuerdo con Enitzen. entiendo. Ahorita plantear si estamos de acuerdo o no, es que hay muchas ventajas y desventajas y pues nos queda poco, nos queda menos de un minuto para hablar. Exacto, sí. Sí, como habían dicho, literalmente es algo muy contradictorio en el caso de Bolivia por los bajos ingresos que tiene. Como ya ayer había mencionado la doctora, un paraíso fiscal naturalmente es una forma de evadir impuestos, Sí, cosa que si fuera favorable para Bolivia, lo único favorable sería que vendrían más empresas, literalmente millonarios, a querer invertir, una forma de lavar el dinero que ellos tienen, porque mayormente igual los contrabandistas, los narcotraficantes, que literalmente casi todos utilizan el paraíso fiscal. Sí, es como todos ustedes, de igual forma estoy en uno por el otro. Puede traer ingresos, pero de la misma forma podría perjudicar a Bolivia. exacto. Solo eso. Conclusión. Creo que nos llegaría a afectar, ¿no? Como Estado y a los países vecinos también. Obviamente, o sea, yo creo que igual los paraísos fiscales no viven eternamente felices, pero tienen como que un ingreso seguro, digamos, ¿no? Claro, Porque puede que a eso sean sí. plagados, ¿no? Porque están plagados que de corrupción, de narcotráfico, de lavado de dinero, y a ellos no les importa, digamos, ¿no? Ya sé. Todos esos Claro, van a aspectos. buscar una u otra forma empresa Bien, que no chicos, quiera creo que algunos pagar no terminaron, impuestos, entonces, no hay, ¿no? así que si quieren les voy a asignar 5 minutos más. A tres Sí, de sus por favor. compañeros se salieron de los grupos porque se les fue la luz. Entonces ya están de vuelta y les voy a ir incluyendo. Por favor, me van a decir Rodrigo, etcétera, los que se salieron por el tema de la luz, me avisan para que les incluya los grupos, ¿ok? Bien, entonces les voy a designar 10 minutos más para cada grupo, por favor, Muy bien, doctor. ¿ok? Sí, Gracias, doctora. Está bien. Bien, Está bien, doctora. entren, por favor. Cris, en qué grupo estabas asignado? David, Esmeralda, ¿en qué grupo estaban? Doctora, estaba en el grupo 4
En el grupo 4. David, ¿no? Sí, doctor. Ya. Esmeralda, ¿en qué grupo estabas? Doctora, estaba en el grupo de Alberto, Nitzen y la compañera Luz. En Itzen está en, espérame, te voy a ver. En Itzen está en el grupo 2. Bien. Y Cris, estabas en el grupo, en la sala 4, ¿no? Cris, ¿me escuchas? Esmeralda, puedes entrar ya a tu grupo, ya te asigné. Vamos, Franklin, Leslie, Erika, ayúdenme. Bueno, pagan poco Un en cierto la... porcentaje, no lo que deberían pagar Sí, según la ley. Claro, pero entonces tendríamos que más o menos saber cuánto de ingreso se tiene de los impuestos, porque, o sea, obviamente hay gente que evade esos impuestos que nunca en la vida ha pagado, digamos, y es feliz, viva del dinero de los demás. ujú. Pero eso tendríamos que ver. Sí, Creo que pero la Esmeralda verdad es igual de que, estaba, porque alguien estaba en la lucha. ah, bueno, la verdad yo opino de que los paraísos fiscales son buenos, pero ¿a quién se beneficia? A las empresas, al Estado lo perjudica en grande. Entonces, como Estado boliviano, yo creo que entraría nomás en crisis, bueno, por parte de los contribuyentes, ¿no? Hacia el Estado. No, pero todo de cada, una empresa que genere dinero sí o sí paga impuestos al Estado. O sea, literalmente el Estado sí Sí, debería recibir, no lo que es, pero sí recibiría sí, algo, digamos. bajos. Sí, por eso mismo no estoy de acuerdo yo. No, ahora, si fuera empresario, claro, magnífico, que haya paraísos fiscales. Así invierto, digamos, mi dinero en una empresa, entonces pago, evado impuestos, pago lo mínimo y satisfecho, ¿no? En ITSES, ¿no? Sí. Sí, yo también estoy de acuerdo con la compañera en ITSE que nos represente al grupo. Sí, eso igual quería decir, Al respecto. porque ayer igual a lo que tenía la clase creo que ella fue la que mejor entendió porque estaba conversando sobre otros puntos más con la doctora. Sí, sí, sí. Compañera Luz, ¿algo que argumentar? Pues yo estoy de acuerdo con Enichen en un aspecto en el que tienen muchas ventajas y desventajas, pero yo, bueno, ayer creo que la doctora comentó acerca de que algunos de los personajes que llevan, digamos, su dinero a otro lugar, a los paraísos fiscales, van a esos lugares, digamos, a las Bahamas o a esos lugares para más o menos vacacionar y no entrarían ingresos igual de las personas que van ahí. O sea, en el caso de Bolivia no traería más personas y más o menos así, y ayudaría también al turismo. Sí, En los sí, paraísos fiscales no siempre es necesaria una persona Claro, natural o eso física. dijo la doctora, pero más o menos para ir o demostrar su residencia o algo así, la doctora planteó que pueden irse inclusive solo para ir a vacacionar ahí, solo para pantalla, claro, Sí, como generamos. pero eso no atraería más gente, les digo. Claro, por supuesto que sí. sí. En No paraísos fiscales, yo creo que traería también Argentina dinero, yo ujú, pienso. podría Ese- En abrir ITSE, sus empresas en el Estado. claro, atraer o al volverse un paraíso fiscal, eh, yo pienso que también al llegar, digamos, las empresas, vendría más gente. Sí, Entonces, y también puede generar ayudaríamos empleo el también, ¿no? turismo. Sí,
puede Eh, generar también chicos, empleo, turismo. ¿Cuál es en el grupo también está Esmeralda y dice que su señal está mal y piensa que las desventajas es que también están negocios irregulares. No, bueno, literalmente la mayoría son negocios irregulares. En los paraísos fiscales, esa es su finalidad. Ajá, es el lavado de dinero, podría decir. Claro. Perdón, Y chicos, pues, si mi internet estaba medio cortado. No sé qué han definido. ¿Estamos o no estamos de acuerdo? Estamos en eso, compañera. Estamos de acuerdo en que tú nos puedas representar. ¿Yo? Sí, Sí, Porque yo ya. Ya, ¿por qué estamos de acuerdo? no es porque, solo porque, bueno, representamos, seguimos debatiendo sobre el tema de si es bien o mal para Bolivia, el país fiscal. En resumen, estaríamos de acuerdo porque ya, o sea, las exportaciones serían gratuitas. O sea, el primer lugar sería el beneficio para el país. ¿Por qué, digamos? Porque nuestros recursos los vamos a explotar aquí, maquinaria va a venir sin pagar impuestos. Vamos a tener más accesibilidad a tecnología y maquinaria de buena mano para explotar los recursos naturales. En sí, bueno, es lo que pienso. No sé qué opinarán los demás. Mi señal se Bueno, baja yo y no creo puedo que de escuchar. acuerdo, de acuerdo. el El único centro cortado. beneficio, creo, según yo, no sé, el único beneficio que nosotros tendríamos de ser un paraíso fiscal es solamente, digamos, el ingreso económico de los impuestos que puedan darnos aquellas empresas que vengan a situarse con su dinero. Y obviamente estaríamos ligados a la, no sé, trata y tráfico, por ejemplo, de personas, al lavado de dinero, a narcotráfico, a la venta de armas. O sea, nos estaríamos metiendo como que en todo lo sucio, todo lo peor, estaríamos apoyando a que todas esas cosas sean, digamos, de manera natural, se vea como algo natural, según yo, claro, mi criterio. Puede que, Mm, digamos, la creación o que las empresas que vengan, digamos, aquí a dejar a invertir su capital, nos generen, sí, de alguna manera, por ejemplo, como tú decías, alguna Movimiento económico. desarrollo tecnológico, por ejemplo, ¿no? Pero la única ventaja que, según yo, veo es el ingreso económico de miles y millones de dólares. en conclusión, ¿estamos de acuerdo? Creo que No, no, creo no, que ¿verdad? no, ¿no? No, es que literalmente un paraíso fiscal es, puede ser que es una empresa o una asociación donde cualquier empresa puede asociarse, pueda venir acá a Bolivia, donde va a trabajar, digamos, lo que sea, pero no todas las empresas, digamos, son lo que dicen ser, como ayer la doctora había dicho, que los narcotraficantes usan nombres de empresas o compran acciones, cualquier cosa, para el lavado de su dinero. Ahora, no todo el paraíso fiscal es basado en eso, digamos. Evidentemente sí hay eso, pero hay otras empresas que piensan o invertir o desarrollarse con la intención de no pagar el total de los impuestos. Como ustedes saben, el impuesto al millonario o al rico, creo que hay en otros países, ¿verdad? Lo que ahora en Bolivia está. Esas personas por no pagar esos altos impuestos, entonces se van al paraíso fiscal. Y en evidentemente, síntesis, como dijo en Itzel, literalmente sí nos traería buenos ingresos, fuera de lo que tenemos. Yo creo que sí podríamos estar de acuerdo por los ingresos millonarios que podría generar, pero Sí, siempre hay que ver como un aspecto, digamos, negativo en todo lo que es esto y es exactamente esto, ¿no? De que estaríamos fomentando al lavado de dinero, al narcotráfico, a la trata de personas, quizás, porque como dices, algunas empresas se van a venir, van a constituirse y no van a hacer lo que han dicho que Sí, iban a hacer. y eso es solo van verdad. a manejar sus acciones con unas grandes sumas de dinero solo para lavar ese dinero, digamos, sobre un narcotráfico y todo eso. Pero no generaría impuestos, sea poco o algo,
ya hay, No, digamos, dinero. tendríamos que irnos por muchos impuestos, o sea, el ingreso de millones y millones de dólares, digamos. Sí, claro, eso tendrías que resaltar, ¿no? Porque si estaríamos de acuerdo sería por eso, por el ingreso de los impuestos, ¿no? De dinero a Bolivia. Pero fuera del tema, podría resaltar como un punto importante sobre el tema de lavado de dinero de los narcotraficantes, digamos. Como tú dijiste, que Claro, los exacto. apoyamos. Claro, entonces sería el punto es, estaríamos de acuerdo, pero viéndolo de un punto social o personal, no nos parece correcto porque Bien, muy bien, chicos. Vamos a empezar con el grupo número 1 de Eric, Franklin, Josué, Jimena, por favor. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes, Josué. Compañeros. Bueno, por parte de nuestro grupo estamos viendo diferentes aspectos por los cuales Bolivia debería o no ser un paraíso fiscal. Entre las ventajas que hemos visto, doctora, han sido que mm, no les interesa de dónde venga el dinero, de dónde proviene el dinero, ¿no? De otros países, lo cual es su objetivo es esto de la inversión o cualquier otro tipo de actividades con los dineros que ingresan al país en este caso que es un paraíso fiscal. Otro punto también es donde se eliminarían las rentas o en todo caso se rebajaría, ¿no? Los puntos negativos, doctora, que se vio en este análisis es que, bueno, tienen unas imágenes negativas, ¿no? Tienen un visto negativo por parte o a imagen mundial por parte de estos países. Después que en Bolivia no hay una legislación para verificar a dónde o no van estos dineros. Si bien recuerdo, hay un caso, creo que del partido del MAS, al querer investigar a un político de la oposición, al querer verificar cuánto de dinero tenía en su cuenta bancaria y por lo visto se supo que su dinero se lo llevó fuera del país. Y entonces, bueno, el país no tiene legislación para poder, en todo caso, evidenciar la existencia de cuánto dinero tenía esa persona. Y otro punto es al no pagar impuestos disminuyen los ingresos del gobierno. Bueno, este es un punto fundamental que se ha visto en nuestro grupo, doctora, ya que un paraíso fiscal es aquellos países donde los impuestos son bajos, entonces por los cuales el Estado o el gobierno no tiene muchos ingresos para poder invertir, ya sea en carreteras, en educación, en salud. Entonces, por ese punto sí es un negativo. Por otra parte, doctora, también se vio un ejemplo, el país de Panamá. Es un país capitalista que tiene una gran riqueza y, bueno, por lo visto así, por imágenes y todo, sí tienen, está bien diseñado, bien estructurado lo que es su país, ya que tiene mucho ingreso, sus construcciones, su propio país siempre son de varios edificios, entonces es un buen ejemplo que su país como paraíso fiscal sí está funcionando. Y como eh, conclusión de nuestro grupo hemos llegado a un 50-50, doctora, en los cuales no se pudo decidir si convendría o no ser un paraíso fiscal a Bolivia. Así es, doctora. Ok, perfecto. El grupo número 2. Sí, doctora, buenas tardes, compañero. Bueno, nosotros hemos llegado a la conclusión de que sí, nos convendría ser quizás un paraíso fiscal por todos los ingresos económicos, digamos, que pudiéramos tener, pero siempre con las desventajas que esto conlleva. Por ejemplo, estaríamos fomentando muchísimo al tema de corrupción, de lavado de dinero, de venta y tráfico de armas. Entonces son aspectos que obviamente nos harían ver quizás como otro de los paraísos fiscales que siempre se ven como un aspecto negativo, pero lo que a estos les interesa con su finalidad es tener dinero, ingresos, de no saber ni por cómo, ni cómo, ni cuándo, no les interesa a ellos, les interesa el ingreso que ellos puedan tener. Hemos visto como un aspecto fundamental también, que por la naturaleza que tiene Bolivia, quizás sí podríamos funcionar como un paraíso fiscal, todos esos aspectos como algo positivo, ¿no? Para el desarrollo, qué sé yo, económico, cultural. Hemos visto que quizás algunas empresas que vengan y puedan poner su capital aquí podrían también, digamos, abrirnos
puertas más o menos hacia otros países, hacia tecnología, hacia nuevos conocimientos. Entonces, ha sido muy, muy reñido. Obviamente son muchísimos aspectos negativos de ser un paraíso fiscal, pero el positivo es solamente el ingreso de dinero, ¿no? Bien, perfecto. Grupo número 3, de Fernando, Roberto, Rosa, Rubén, Vanessa. Está bien, doctora. Nosotros hemos debatido bastante dentro de lo que estábamos en nuestro grupo y, o sea, algunos decían, bueno, por una parte es bastante bueno, otros decían que no, que también mucho tiene que ver lo que mis compañeros comentaban, de cómo nos hacemos ver, de fomentar la corrupción y demás. Pero hemos llegado a la conclusión, unánime, sí, entre todos, de que sí a Bolivia le conviene ser un paraíso fiscal, tomando en cuenta datos como que cuando llevas tu dinero a otros países, con muy baja tributación, con muy poca claridad, oscuros, un estado, no sé, fomentas la, la corrupción, evidentemente, pero también metes todo tu dinero a que exista un mayor flujo económico dentro de lo que es en la sociedad en ese país. Un ejemplo pequeño nomás, el 2019 a fines hicieron un cálculo aquí en Bolivia, del gobierno del MAS estaba, ¿verdad? Estaba todavía vigente. Llegaron a la conclusión de que $1.000 millones solo durante el 2019 salieron de Bolivia hacia paraísos fiscales. Estamos hablando de $1.000 millones de dólares, que sería un 2.9% del Producto Interno Bruto del mismo año, de todo lo que se ha generado en Bolivia. Casi un 3% se ha ido solo de unas cuantas personas a paraísos fiscales. Y eso, o sea, solo esclareciendo por decir de unas 2, 3 personas. A mí me parece un dato bastante increíble de creer, pero está aquí. Le puedo mandar el link y está con pruebas. Y muestra cómo han llegado a determinar, cómo han llegado a encontrar los puntos de conexión con Uruguay, con Suiza. Y, o sea, eso solo de las personas que se han hecho pescar, entre comillas, digamos, ¿no? Imagínense, digamos, las mismas personas que según un cálculo es aproximadamente un 20%, un 30% y un 100% de las personas que son 150 que tributan a un nivel de muy, muy elevado en Bolivia, solo son 150 personas, eso es lo que dicen aquí. Y, o sea, solo un 30% se ha podido esclarecer qué es lo que hacen con ese dinero en cuanto a sus impuestos. El resto no tienen idea de a dónde va y demás. Así que digamos que podría repetir los beneficios, que ya dijeron mis compañeros, como encontrar extensiones de impuestos sobre intereses desvelgados, no sé, por cuentas bancarias, los dividendos de acciones y otros activos financieros que nos podrían convenir como sociedad. Por eso estaríamos de acuerdo con que Bolivia sea un país, un paraíso fiscal. Uno de mis compañeros mencionaba que afectaría esto gravemente no sé, a los ingresos del Producto Bruto Boliviano, porque nuestros impuestos pagan, no sé, escuelas públicas, carreteras, mejorar todo, no sé, cosas que están negativas dentro del país, que afectan a la sociedad en general, o sea, comunes, como hospitales y demás. Pero siendo realistas, tú no vas a Uruguay y ves que la sociedad esté colapsándose solo por ser un paraíso fiscal. Suiza es el país número 1 en productividad y el número 1 también en baja tasa de delincuencia. Todo esto yendo así en una escalita, desde que se convirtieron en paraísos fiscales, su país en sí ha alcanzado mejorías increíbles, impresionantes, no solo en cuanto a la economía, sino han ido más allá, se han vuelto países innovadores, como en Uruguay han legalizado, por ejemplo, la marihuana, se han dado el movimiento económico más brutal que hay, y en Suiza, por ejemplo, es el primero de la UE, de la Unión Europea, en tener avances tecnológicos. Todo esto desde que se han vuelto paraísos fiscales. O sea, entra tanto dinero, literal, que va progresando. Así que
Digamos que podría, no sé, hacerse ver mal un país, como estaban comentando igual, por ser un paraíso fiscal y fomentar la corrupción, pero creo que eso sería lo de menos. Si el país progresa realmente y la gente que vive ahí progresa, em, yo creo que es lo de menos, ¿no? Así que como grupo estamos a favor de que Bolivia sea un paraíso fiscal, ya sea por las razones que han expuesto mis compañeros o por las que yo les estoy explicando. Lejos de ir no sé, a, a lo empírico, se podría decir, a lo que podríamos leer, a la teoría que leemos, sino viendo desde un punto de vista más, ya saben, personal, como bolivianos, como parte de la sociedad. ¿Cómo me afectaría a mí y a mi familia si Bolivia sería un paraíso fiscal? Creo que sería algo positivo para mí, para la familia de, no sé, de Eric, de mis compañeros, de usted y en general. Así que dentro de esa conclusión, yo digo que, decimos que sí está bien que seamos un país fiscal. Bien, grupo número 4. Doctora, buenas tardes. Después de un análisis como grupo, consideramos que no es algo bueno para Bolivia. Entendemos las razones que han explicado nuestros compañeros por los cuales ellos están a favor. Y analizando las desventajas también, más allá de que sea un tema que fomenta la corrupción y demás, debemos comprender y debemos partir de un análisis de la realidad económica de nuestro país y compararla con la de los demás países. Por ejemplo, las Islas Caimán son un país que tienen una historia siendo paraíso fiscal, no son de un día para el otro. Entonces su realidad económica está acomodada a ello, como es en el caso de de Suiza y de los demás países que ha mencionado. En el caso de nuestro país, la realidad económica de nuestro país no responde a esto. ¿Por qué? Uno, porque un gran porcentaje de la población boliviana depende del Estado, partiendo incluso de los empréstitos de lo que es en materia de hidrocarburos, en educación y demás, que el Estado interviene demasiado en la economía del pueblo boliviano. Entonces, esto causaría un desajuste. Y más allá de eso, Bolivia no es un país donde altamente industrializado. Actualmente y es un país que vive de las regalías, es un estado regalitario, vive de lo que recibe por la exportación de productos naturales, de recursos naturales, perdón. Entonces, estaríamos hablando de dañar la misma imagen diplomática de Bolivia frente a otros países. Además, los paraísos fiscales son algo, podría decirse que son ladrones de los impuestos de los demás, y más allá de que sea correcto o no, estamos hablando de relaciones diplomáticas, y al ser Bolivia un país exportador de recursos naturales a Chile, a Brasil, a Argentina, estaríamos cortando estas relaciones diplomáticas y para conseguir inversores privados que beneficien no sé, a unas cuantas personas, mientras que el Estado del que depende un gran porcentaje de la población boliviana se vería excluido de estos beneficios y más allá de todo se vería perjudicado, doctor. Eso es a lo que habríamos llegado. ¿Qué opinan con referencia a que dijo Milenka en el grupo número 4? Para el grupo 2, grupo 3 y grupo 1. El Doctora, único grupo que mencionó que no. Buenas tardes, Esmeralda. doctora, buenas tardes, doctora. En cuanto al comentario de la compañera que decía que bueno, en sí, comentaba que ya no exportaríamos productos, ¿verdad? Bueno, recursos naturales. Ese es el punto. Yo pienso que al no exportar ya recursos naturales, tendríamos, como mencionaba mi compañera, bueno, en sí, mi grupo, que tendríamos acceso a maquinarias de primera mano, también tecnología. Entonces, el punto aquí sería exportar directamente cosas directamente para su comercialización, no para que ellos en sí no, ya no el producto bruto, directamente productos para exportar. Por ejemplo, como ahora tenían las baterías de litio, así, pero con mejores maquinarias y con más tecnología en sí, doctora. Bien, ¿otra persona que quiera comentar? Doctora, creo que ayer usted nos comentaba referente a la inversión que hace el gobierno en la educación.
No recuerdo si era el 0,3% o el 3%, pero, o sea, no, creo que cada uno tiene su opinión y se respeta, está súper bien. Entonces yo creo que no. Los impuestos, nosotros hemos llegado a la conclusión de que sí le convendría hacer a Bolivia un paraíso fiscal, obviamente por toda la riqueza natural que tiene. Creo que eso es, sería, digamos, como una fuente primordial, porque, como dice mi compañera, ¿no? Lo hemos visto en ese enfoque. Entonces, no es como que, a ver, alemanes o de las personas que, por ejemplo, suizos, digamos, ¿no? Podrían venir ellos mismos con su maquinaria, poner maquinarias, empresas, pagar poco de los recursos, pero ya nosotros los estaríamos exportando, ¿no? De manera quizás indirecta, pero ya los estaríamos exportando. Ok. ¿Y creen que si ustedes ven que Bolivia, porque hay dos grupos que han respondido sí, 2,5 grupos en realidad, que han respondido sí podría volverse Bolivia un paraíso fiscal, ¿creen que las normas en Bolivia den actualmente para que Bolivia pueda convertirse en un país fiscal? ¿De paraíso fiscal? ¿Creen? Quizá no. Ahora Pienso que no. mucho más con esta que han sacado para el impuesto a la riqueza, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, quizás en esos aspectos no, ¿no? Sería, pero creo que no lo hemos visto tanto así en el aspecto normativo, ¿no? Es como que sí le convendría, no le convendría, pero tomando en cuenta la legislación, obviamente no nos permitiría, más por este impuesto a la riqueza, por ejemplo, que han puesto, que han sacado este último, Claro, este creo yo. último, la UE ha depurado 47 países que querían ser paraísos fiscales, no cumplían con la normativa y les han dicho, no, hay una normativa, la Unión Europea, la UE. Les dijeron, no, y ustedes no cumplen con esa normativa. Entonces, ustedes 47 países, no así, olvídenlo. Entonces, ahorita Bolivia no, pero hipotéticamente si se podría y daría, nos reconviene, pues, Milenka. Y más todavía a la población que tú dices que está a costa del Estado. Ubicas, yo entiendo tu punto en las Islas Caimán, dijiste, ¿verdad? Pero no es para nada comparable las Islas Caimán con Bolivia en todo sentido, desde su estructuración incluso de legislación. Ahorita estaba leyendo qué onda con las Islas Caimán y no, pues es totalmente distinto. Más nos parecemos a Uruguay. Uruguay es nuestro vecino, nuestro, no sé, vecino, o sea, es nuestro vecino. Es el primo más bonito de Argentina, ¿ubicas? Y ahora comparar Argentina con Uruguay, cómo han crecido ambos, ¿ubicas? Cómo Argentina Claro, ahorita está económicamente está chao, está perdido. Un boliviano puede ir a Argentina y ser un dios, ¿ubicas? Llevándote dólares de aquí, ¿me explico? Y Uruguay ha claro, crecido hay que de... entender un aspecto al respecto de que, claro, pueden ser nuestros vecinos, pero su realidad económica y la realidad de su población es muy distinta a la nuestra. Y ahora con respecto a lo de las Islas Caimán, no me refiero tanto a su realidad normativa, sino al hecho de que muchos dicen de que ahora sí se va a poder reconstruir maquinaria y demás, pero el ejemplo que quería dar de las Islas Caimán, que quizá no se me ha entendido, ha sido de que hay 80.000 compañías registradas en esa isla. Sin embargo, solamente tienen galpones, no invierten de verdad ahí, solamente son galpones para lavar dinero, podría decirse de algún modo. Quizás es un método, un modo incorrecto, pero aún así, no están invirtiendo de verdad. Los únicos que se benefician son inversores privados, no el Estado como tal, más allá de dinero recibido por la corrupción. Pero ahí también analizando la realidad de nuestros gobernantes. Sabemos que se lo van a agarrar todo unos cuantitos y mientras tanto aquí nos quedamos sin relaciones diplomáticas, sin inversores y sin nada, sin el apoyo que les brinda el Estado a muchas familias que dependen de eso. Eso sí puede ser cierto, pero en el hecho de que el gobierno, o sea, el gobierno nos da limosnas, o sea, desde ahora ya, los que pagan impuestos son los que, digamos,
son los que mantienen a la sociedad, todos aquellos que cumplen con sus impuestos, porque si no, no habría tanta pobreza en Bolivia si el gobierno sí les daría o nos daría lo que corresponde, ¿no? Entonces, obviamente, eso es cierto, o sea, el tema de corrupción, de narcotráfico, nuestro gobierno ya está súper metido, ya está súper embarrado. Y obviamente el dinero siempre se lo agarran unos cuantos, ¿no? O sea, siempre ha pasado eso. Otros roban menos, otros roban más, pero siempre se ha visto eso. Mira, tal vez yo te puedo dejar entender, al decir nuestra realidad no me refería a una realidad normativa. Mira, los impuestos nos afectan a todos, ¿ya? Ya sean gente que depende mucho del Estado o gente que no, que tiene más dinero, no sé cómo lo quieras ver. Pero si, ¿y alguna vez has visto el sueldo, digamos, de un profesor? ¿Y cuánto en impuestos, digamos, es lo que tiene que pagar y aportar? Un paraíso fiscal, o sea, también rebaja los impuestos a su población, ¿me explico? O sea, incluso en un ejemplo tan básico como ese, le convendría a alguien mantener más dinero, que se quede con él, retener más dinero que dividirlo, me explicó, en cuanto a impuestos. Los impuestos nos afectan a todos. Imagina que en vez de ganar 3.000, ganes 4.000. Ya son 1.000 más. Y con 1.000 más para una familia de cuatro hijos con un sueldo de 4.000. O sea, ya es mejor, ubicas. Ya puedes pensar un poquito más en comprar un poco de más ropa o un libro extra, Mejora la ¿entiendes? calidad de vida. Va progresando paulatinamente. ¿Por qué me empeño con Uruguay? Porque Uruguay no estaba tal vez relacionado con un país tercermundista, pero estaba a punto. Si lees históricamente, o sea, estaba más o menos como nosotros. Ha empezado como nosotros. No te digo que de la noche a la mañana, pum, todo va a cambiar, pero paulatinamente sí va a mejorar. Va a mejorar para todos, no solo para algunos. Como entiendo tu punto de vista y te juro que a mí no me gusta tampoco eso, que algunos se beneficien más que otros y los que menos se beneficien sea la clase trabajadora baja, media baja, pero paulatinamente también va a mejorar para ellos. También, los impuestos son lo que más joden a todo el mundo. Perdón la palabra. ¿Entiendes? Pienso, ¿no? Pero quizás estoy equivocado, pero tu punto está bastante bueno, la verdad. Pero poniendo el Antes, ejemplo del maestro, si con los impuestos que le rebajan dices que le van a pagar 4.000, pero sabes que el sueldo de ese maestro viene de los impuestos, ¿verdad? Entonces, llegaríamos casi a Claro. lo mismo. El Estado tendría que No, buscar otras maneras de conseguir ese dinero y buscarían otro tipo de impuestos, o incluso si dejaran de realizarle el empréstito a los hidrocarburos, solamente con eso subiría el precio de la gasolina y subiría absolutamente todo. Hay que considerar las consecuencias a largo plazo también. pero evidentemente los sueldos que, así como dices, que son de los maestros, vienen de los impuestos, y como dijiste también que el Estado debe buscar formas de generar más impuestos, que si el paraíso fiscal es uno de los medios en los cuales el Estado podría generar más impuestos. ¿Por qué? Como ya había mencionado este aspecto del paraíso fiscal, literalmente es un punto de vista malo, pero que literalmente ingresa de dinero, impuestos. No importa, digamos, así como dijiste que en ese país que habías mencionado que solo son galpones, ¿verdad? Que evidentemente no están trabajando y todo esto, pero una empresa al ser constituida tiene un monto en el cual le tiene que pagar, digamos, una empresa, digamos, una minera se constituye, entonces esa empresa minera o sea, ya genera impuestos, ya sea mediante el paraíso fiscal. Los impuestos no significa que no pagan nada, significa que los impuestos solo reducen. Entonces, ya sea poco, va a ingresar ya un monto de dinero que es esto al Estado. Entonces, si se constituyen varias empresas y varios millonarios, digamos, deciden invertir, ¿verdad?, en Bolivia en esto del paraíso fiscal, entonces ya sea de poco a poco Bolivia ya estaría generando impuestos. Es y por eso que también, en México hemos llegado a la conclusión de que evidentemente sí, por el momento según las normativas no se podría, pero sí sería beneficioso para Bolivia el de que nos podríamos constituir como un paraíso fiscal. Ese sería mi punto. Y bueno, bueno, también tomando en cuenta de que los inversores en sí invierten en nuestros recursos naturales, no así en algo más, digamos.
Hay que tomar mucho eso y también en cuenta, y también que el apoyo que recibimos por las ONGs, que no son inversiones. Otra cosa que quería acotar, analizando igual en nuestro grupo, es que si todos seríamos paraísos fiscales y estarían todos esos países que son paraísos fiscales, ¿no es cierto? Perdón, es bien, ¿no? Económicamente en esos países estarían súper desarrollados, todos migrarían allí y la verdad es que no es así. Algunos de los países que ha nombrado, incluso la doctora, que están ubicados en África y estos paraísos no tienen esa calidad de vida para todos sus habitantes. Pero eso se Claro. da en todos los países. Se da así. Dubái es, por ejemplo, que es un país maravilloso. Y obviamente como en todo país, siempre hay un lado como que, un lado oscuro, digamos, donde no todos van a estar en la misma relación económica, pero esos ya son factores, digamos, como que extras, porque obviamente es que el problema es que siempre hay alguien que se agarra más de lo debido. Entonces, ese es un tema. Creo que organizar o saber cómo llevar a ser un país fiscal no es una tarea fácil, digamos, ¿no? Seguramente es complicado y obviamente, por ejemplo, si dejáramos, si fuéramos un paraíso fiscal en manos no sé, por ejemplo, si hubiéramos dejado en las manos del anterior gobierno, obviamente, digamos, sabríamos quiénes se lo agarrarían más No, de lo normal. Alejandra, es que te está haciendo un poco el extremo. No podemos compararnos con un país que de por sí estaba en una situación bastante extrema y además que son militarizados, sus gobiernos son militarizados. Los gobernantes, no existe, digamos, o sea, es una imposición total. Ahí evidentemente hay un abuso bastante claro, bastante evidente, pero no podemos compararnos con un país que está, ya sabes, dentro de un régimen bastante distinto al nuestro, o ya, no sé, ¿me entiendes, verdad? Pero igual vale bastante. Sí, Ya con me referencia hiciste pensar. al tema que ustedes también han mencionado, al impuesto a las fortunas, es entendido solamente 152 personas estarían sujetas a este impuesto a nivel Bolivia. 152 personas identificadas que tienen arriba de 4.3 millones de dólares en su bolsillo, en los bancos y en todas sus inversiones. ¿Creen que realmente sean 152 personas a nivel Bolivia que tengan esta fortuna arriba de 4.3 millones de bolivianos? No, Están doctora. ocultando. Evidentemente, No, como obviamente usted ya no. había Oiga, ¿no? ¿Han, mencionado, han visto los ganaderos allá, como los lujos que tienen? Es otro nivel de vida. sí, Y, o sea, y son muchos, son miles, son sociedades de 300 personas, 600 personas que tienen ganado, solo con ganado. Y visitas sus establecimientos, sus casas, es otro nivel de vida, otro nivel. Yo creo que ni en Europa tienen ese nivel de lujo, o cosas así, ¿no? O tal vez algunas personas, Por pero, otro y lado, aquí, también claro, son No, otros. las y también, personas que y hacen, también perdón, doctor, y también, como decía el compañero Fernando, los ganaderos, si se han dado cuenta, mayormente son brasileños. Yo igual he estado en ese aspecto, he ido hasta allá, y todos son brasileños, la mayoría. O sea, lo que más duele es que no haya inversores bolivianos en sí, que en nuestra tierra produzcan y todas las ganancias se lo lleven a otro país, digamos. ¿quiénes más creen que puedan tener esos ingresos? Los presidentes, ya, y los expresidentes. Hablemos, Achacoyo seguramente tiene. hablemos de comercio en Bolivia. No, doctora, quizás también los cocaleros también, sí, Vale. también tienen Los buenos ingresos cocaleros, sí. económicos. ¿Quiénes más Y creen? Puta, en Los Chapares, ¿no? carniceros, ya. Los de la Uyustus, algunos comerciantes. Los El comerciantes, los año pasado, orureños. antes de Navidad del año pasado, a la aduana ha incautado arriba de casi más de $500,000 solamente en computadoras y PlayStation 5. Imagínense, de una persona. Es como si ustedes podrían invertir, no sé, dentro de sus ingresos, algo para traer una computadora y venderla dentro de sus ingresos. Es como ellos invierten solamente una parte y estaba por encima de $500,000 y obviamente se lo agarró a la aduana. Y al no declarar y no querer pagar el impuesto, pues obviamente ellos sabían que corrían el riesgo, ¿no? Entonces, al correr el Claro. riesgo,
sabes que puedes perder ese tu más de medio millón de dólares y pues sí corres el riesgo. Entonces ahí está demostrado que no solamente las 152 personas identificadas en Bolivia, entre paréntesis, podrían tener, porque algunos no pueden estar constando ya dentro de lo que son incluso montos económicos dentro del banco, o los pueden también declarar en sus impuestos, etcétera, teniendo en cuenta que estos sectores, por ejemplo, en el de la hoja de la coca no pagan impuestos, los ganaderos tampoco, etcétera, que están libres de estos impuestos que obviamente están generando más movimiento económico. Entonces, dentro de lo que ustedes han respondido es cierto, legalmente no podríamos todavía considerarnos como un paraíso fiscal, porque nuestras normativas, nuestras leyes, nuestros impuestos, nuestros tributos aún no están preparados para eso, pero sí me ha gustado el análisis que ustedes han hecho, incluso con el grupo que sí estaba de acuerdo, que no estaba de acuerdo, porque aún se corre esos análisis, ¿no? Los análisis tributarios, los análisis económicos de tratadistas que dicen, ¿qué pasaría si Bolivia sí se podría o no se podría convertir en un paraíso fiscal? Entonces, muy bien, chicos, les felicito, muy buenos los grupos, cada uno ya tiene su respectiva nota. No se olviden que el día de mañana ya es último día para que ingresen también su trabajo final a la plataforma, por favor, o su trabajo, más bien dicho, y el día lunes ya va a estar también su examen de todos estos temas que hemos llevado. Un test que solamente ustedes van a poder elegir las opciones y su nota automáticamente les va a salir. La siguiente semana va a ser las últimas 2 clases que vamos a pasar terminando ya y también se les va a informar cuál va a ser su trabajo final. ¿Ok? Muy bien. Una consulta, doctora, sobre el examen. ¿Tenemos una hora fija para darlo o todo el día o cuántos días va a estar habilitado el examen? Va a estar habilitado desde el día lunes hasta el día domingo de la siguiente semana. Gracias. Perfecto. Entonces, chicos, que tengan una muy buena tarde. Cualquier consulta lo hacen al WhatsApp o al grupo. Y no se olviden, por favor, el día de mañana se estaría cerrando la plataforma para sus trabajos. Así que, por favor, no se hagan llegar al último momento. Tengan en cuenta que a las 11:55 se está cerrando la plataforma. ¿Ok? 23:55. No 23:59, sino 23:55. 5 minutos antes para que no se sature. ¿Ok? Está bien, doctora. Bien, chicos. Doctora, una preguntita. Claro que sí. Doctora, ¿en qué formato lo vamos a mandar el trabajo práctico? Ya lo hemos ¿En dicho. Word o en PDF? Hemos mandado ya el carimbo. Ustedes solamente lo tienen que modificar, poner su nombre, cambiar la fecha y en formato PDF, por favor. ¿Ok? Bueno, gracias, doctora. Tengan en cuenta que los que no están encendiendo su cámara, chicos, por si acaso no van a tener el 100% de asistencia, así que por favor tómenlo nota porque la clase está siendo grabada. ¿Ok? Bien, que les vaya muy bien. Nos vemos la siguiente semana. Chao, chicos. Doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora.